La úlcera péptica es una lesión de la mucosa del estómago o duodeno que cursa con pérdida de sustancia y penetra como mínimo hasta la muscularis mucosae. Comúnmente dicha lesión es única y aparece como resultado de la conjunción de múltiples factores endógenos, ya sean hereditarios, hipersecreción ácida, entre otros, y exógenos como la infección por Helicobacter pylori, tabaquismo, tratamiento con antiinflamatorios no esteroides. Se trata de una enfermedad muy frecuente que produce un dolor característico y cambios de la calidad de vida en las personas afectadas. Los últimos estudios señalan que entre 1 y 2 de cada 10 personas se ven afectadas por esta enfermedad alguna vez en su vida, y al menos 1 de cada 100 tiene el proceso activo en un momento determinado. Nos encontramos ante un problema de salud cuyas consecuencias se dejan sentir cotidianamente tanto en el individuo como en la comunidad. Para esta revisión se desarrolló una búsqueda de información en diferentes revistas científicas como PubMed, INARI de artículos científicos, originales y revisiones en lengua inglesa y española. Luego de haber realizado una búsqueda exhaustiva donde se encontró 8 artículos relacionados con la etiología de la úlcera péptica, se tomaron en cuenta 4 artículos considerados de alta calidad, de lo cual encontramos: en un estudio caso control realizado por la Universidad Central de Ecuador en el Hospital Enrique Garcés en el año 2008, se estudió 124 pacientes, en donde se encontró asociación con Helicobacter pylori con el sangrado digestivo alto por úlcera péptica con un 58.30%. A diferencia de un estudio realizado en Panamá, en donde se estudiaron 154 pacientes con sangrado digestivo por úlcera péptica, el estudio confirma que existe una asociación altamente significativa entre la presencia de hemorragia digestiva alta por úlcera péptica y el uso de AINES, presentando un chi cuadrado de 5.14. Hallazgo que concuerda con múltiples estudios revisados que indican el uso de AINES como uno de los principales factores de riesgo asociados a desarrollo de sangrado digestivo alto. Los datos indican que el consumo de estos medicamentos aumentan el riesgo en 2 veces más de producir la enfermedad. Dentro de los AINES más utilizados tenemos a la aspirina con un 48.3%, seguido de diclofenaco e ibuprofeno. Mientras que en otro estudio realizado por la revista española Digestiva considera que hay poca relación de Helicobacter con el desarrollo de úlcera péptica, debido que en su estudio solo un 10 a 20% de las personas infectadas por este microorganismo presentaban úlcera péptica en el estómago o duodeno. La Universidad Microbiológica de Costa Rica realizó un estudio en 105 pacientes con úlcera que demostró la prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes con úlcera gástrica en un 83.6% y en la duodenal 68.2%. Luego de haber revisado estos estudios evidenciales, se puede considerar que la úlcera péptica es causada principalmente por Helicobacter pylori, seguida por antiinflamatorios no esteroides
dentro de los cuales resalta la aspirina. Factores de riesgo. Al igual que en el aspecto etiológico, se realizó la elección de 4 artículos, luego de un pesquisaje de varios documentos científicos. Valoramos los siguientes estudios. El Ministerio de Salud de Chile publicó una guía clínica, AUGE, en el año 2013, en donde se nombra infección por Helicobacter pylori. Los AINES y el tabaco son factores de riesgo para la úlcera péptica con un nivel de evidencia de 1 y un grado de recomendación A. Mientras que en la Middle East Journal of Digestive Disease presentaron como factores de riesgo de la úlcera péptica a las infecciones por Helicobacter pylori, fumadores, al género masculino y a la residencia en zonas rurales. En una revista médica gastroenterológica publicada en 2010, encontramos una breve revisión de varios estudios y tenemos que un estudio de cohorte realizado en México demuestran que en su estudio los principales factores de riesgo fueron el tabaquismo, antiinflamatorios no esteroideos, edad avanzada mayor de 65 años. En otro estudio retrospectivo de corte transversal realizado en el Hospital Luis Aybar en República Dominicana, se nota que en cuanto a la distribución por edad, la mayoría de los casos ocurrió en la tercera y cuarta edad de la vida. Con relación al sexo, se encontró que 94% de los casos pertenecían al sexo masculino y el 3% al sexo femenino. Entre otros agentes causales, resaltan el uso de fármacos, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la tensión psicológica. Por lo tanto, consideramos que los factores de riesgo que influyen en la úlcera péptica son edad avanzada, el tabaquismo, consumo de AINES y el sexo femenino, siendo estos los que coinciden en los diferentes estudios. La incidencia y la mortalidad de úlcera péptica han disminuido rápidamente en los últimos 30 años. La incidencia en los Países Bajos se redujo en un 55%, de 130 por cada 100.000 casos anuales en 1980 a 55 por cada 100.000 casos anuales en 2010. La mortalidad se redujo aún más en un 75%, es decir, de 900 a 230 muertes por cada año en 2010. Por otra parte, con respecto a la frecuencia de úlceras por género, en Occidente la prevalencia es comparable en ambos sexos, mientras que en Oriente la úlcera es más común en hombres que en las mujeres, con relación 3:1. En Estados Unidos, alrededor de 4 millones de personas tienen úlcera duodenal o gástrica y se diagnostican 350.000 nuevos casos cada año. Aproximadamente 490.000 pacientes son hospitalizados anualmente y casi 3.700 personas pierden la vida a causa de esta. Las úlceras duodenales son diagnosticadas 4 veces más frecuentemente que las gástricas. Con respecto a nuestro país, en la ciudad de La Tacunga se realizó una investigación en el periodo de enero-diciembre de 2010 en el Hospital Provincial de esta ciudad por estudiantes de la Escuela Politécnica de Chimborazo, en el cual se encontró que el 88,89% de pacientes diagnosticados con endoscopía presentaron úlcera péptica positiva a Helicobacter pylori, mientras que el 11,11% de pacientes presentaron úlcera péptica con Helicobacter pylori negativa. Cuadro clínico. Una vez realizada la revisión bibliográfica, se ha tomado en consideración los siguientes estudios. En un primer estudio de tipo descriptivo y prospectivo de corte transversal, con 973 pacientes que asistieron al Centro de Diagnóstico Integral del municipio Rafael Urdaneta, Estado Miranda, Venezuela,
Se puede definir que los síntomas más frecuentes por lo cual los pacientes asistieron a consulta fueron dolor en epigastrio, que es el síntoma más frecuente con una representación de 413 pacientes, 45,48%, teniendo una mayor representación de los pacientes que presentaron úlcera péptica duodenal, con un 34,25%. Lo sigue en frecuencia la acidez gástrica con un 30,95%. Este síntoma se representa con mayor porcentaje en la úlcera péptica gástrica, con un 16,52%, y en segundo lugar en la úlcera péptica duodenal, con un 11,12%. Los demás síntomas estuvieron presentes en los tres tipos de úlcera péptica estudiados, pero con muy poca representación. Estos síntomas fueron dispepsia, vómito, náuseas, pirosis, distensión abdominal, anorexia y otros. De la misma manera, en otro estudio de base poblacional en Ardabil, noroeste de Irán, en 122 pacientes, se encontró que los síntomas más frecuentes fueron dolor abdominal y acidez, seguida de disfagia a sólidos y líquidos, persistencia vaga del dolor abdominal y entre los síntomas de alarma, pérdida de peso en los últimos 12 meses, más común en pacientes con úlcera péptica. Finalmente, según el Ministerio de Salud de Chile, en la guía clínica sobre tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori en el paciente con úlcera péptica del año 2013, se comprobó que los síntomas de estos pacientes fueron: en primer lugar, dolor abdominal, usualmente en el abdomen alto, distensión abdominal, seguido de plenitud precoz y otros síntomas inespecíficos como anorexia, náuseas, vómito. Finalmente, según el Ministerio de Salud de Chile, en la guía clínica sobre tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori en el paciente con úlcera péptica del año 2013, manifiesta que los síntomas de esta patología son: en primer lugar, dolor abdominal o molestia, usualmente en el abdomen alto, distensión abdominal, seguido de plenitud precoz, anorexia, náuseas, vómito y melenas. Luego de haber hecho una revisión pseudo-sistemática apoyada en diversos estudios científicos, se determina que para el diagnóstico de la enfermedad ulceropéctica se deben llevar a cabo dos aspectos esenciales. El primero corresponde a la identificación de la lesión ulcerosa y, como un segundo punto, la determinación etiológica que está provocando dichas lesiones. Respecto al primer punto, la identificación de la lesión ulcerosa, la endoscopía digestiva alta es el método más sensible y específico en comparación con la radiología, ya que la endoscopía no solo que permite la exploración del tubo digestivo, lo que posibilita la visualización de la luz y por ende de las lesiones, sino que también permite la obtención de biopsias para estudios posteriores como la prueba rápida de la ureasa o el análisis histopatológico para el Helicobacter pylori. Además, el estudio endoscópico permite la aplicación de medidas terapéuticas, por lo que es el método diagnóstico de elección en enfermedad ulceropéctica. Por lo que, según los estudios, la radiología simple o con contraste ha perdido importancia en el diagnóstico de las enfermedades digestivas, sobre todo en lo que respecta al diagnóstico de la enfermedad ulceropéctica. Sin embargo, y con una baja frecuencia, todavía se utiliza como procedimiento complementario o alternativo cuando la endoscopía no es aceptada por el paciente o no es posible completar la exploración endoscópica. Como segundo punto, la determinación etiológica de la enfermedad se la realiza con la historia clínica, donde es de mucha importancia descartar lo que son los medicamentos como los AINES y además también llevar a cabo un diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori. Raramente, en pocos casos, se lleva a cabo la determinación de la gastrina para descartar hipergastrinemia. Un estudio llevado a cabo en Perú para determinar la utilidad del test de la ureasa o test del aliento con carbono 14 en la detección de la infección por Helicobacter pylori en 31 pacientes dispépticos en edades comprendidas entre los 27 y 75 años
determinó la alta sensibilidad de esta prueba, ya que de los 31 test del aliento que se llevaron a cabo, hubo un falso negativo y 30 estudios correlacionaron con los resultados de las biopsias, de los cuales 23 estudios fueron positivos y 7 negativos. Utilizando la histopatología como el gold estándar, se determinó una sensibilidad del 96.6% y una especificidad del 100% para el test del aliento con carbono 14 en la detección de la infección por Helicobacter pylori, que lo hace una herramienta diagnóstica para la infección por Helicobacter pylori muy confiable. De acuerdo a una conferencia española de consenso sobre la infección por Helicobacter pylori, en la que hubo la participación de diversos especialistas en la materia, tales como gastroenterólogos, microbiólogos, médicos de atención primaria y expertos en metodología científica y medicina basada en evidencia, plantearon diversos aspectos relevantes sobre esta infección, como el establecimiento de las indicaciones precisas de su diagnóstico y tratamiento, clarificar la utilización de los diferentes métodos diagnósticos y evaluar el tratamiento más adecuado para la infección por Helicobacter pylori. Entre las recomendaciones que se llevaron a cabo mediante el consenso están que para el diagnóstico no invasivo de la infección por Helicobacter pylori se recomienda la prueba del aliento con urea marcada con carbono 13, utilizando el protocolo europeo que incluye la administración previa de ácido cítrico, ya que dentro de las pruebas no invasivas, la prueba de la urea marcada con carbono 13 representa la prueba más sensible y específica. Otra de las recomendaciones es que la prueba del antígeno en S se use como alternativa a la prueba del aliento para el diagnóstico no invasivo de la infección por Helicobacter pylori, siempre y cuando se utilice un método de ELISA monoclonal. Además, no se recomienda el uso sistemático de la serología para el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori, ya que múltiples estudios muestran que la fiabilidad de la serología varía de manera muy marcada según el método comercial que se emplee y es en general inferior a la de otras técnicas diagnósticas. Además, se recomienda comprobar la curación de la infección tras el tratamiento en todos los casos y que como prueba no invasiva para confirmar la erradicación se recomienda la prueba de aliento con urea marcada con carbono 13, utilizando el protocolo europeo ya antes mencionado. No se recomienda el uso de la serología para la confirmación de la erradicación tras el tratamiento, ya que los estudios han comprobado que los anticuerpos circulantes pueden persistir durante años a pesar del tratamiento antibiótico. Otra de las recomendaciones es que las pruebas diagnósticas para comprobar la curación de la infección se realicen al menos 4 semanas después de haber finalizado el tratamiento, ya que un estudio reciente ha analizado 419 pacientes tras la administración del tratamiento erradicador y no detectó ni diferencia alguna entre la realización de la prueba de confirmación a las 4 y a las 8 semanas. Por ello se recomienda confirmar. Según diversos artículos científicos, determinan que la finalidad del tratamiento de la enfermedad úlceropéctica es la curación mucosa mediante el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y la eliminación de los factores de riesgo, principalmente la erradicación del Helicobacter pylori y el cese de la ingesta de AINES. De acuerdo a diversos estudios científicos, se menciona que los inhibidores de bomba de protones son actualmente el tratamiento de elección para el control de la enfermedad úlceropéctica y la infección por Helicobacter pylori, ya que no solo alivian efectivamente los síntomas, sino que son capaces de cicatrizar las lesiones de la mucosa. Por su mayor efectividad en la cicatrización y en la prevención de recurrencias de las úlceras, los inhibidores de bomba de protones deberán de ser preferidos sobre los antagonistas de los receptores de la histamina 2 para el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenal. Sin lugar a duda, la enfermedad úlceropéctica asociada a la infección por Helicobacter pylori ha sido una de las patologías en las que la contribución de los inhibidores de bomba de protones en su manejo y curación ha sido determinante en comparación con los antagonistas de los receptores H2, ya que, como es bien sabido, son dos los ingredientes farmacológicos esenciales en el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, un pilar antibacteriano y el otro mediante los inhibidores de bomba de protones.
Se ha evidenciado que los inhibidores de bomba de protones poseen un mecanismo de acción directo sobre el Helicobacter pylori, consistente en reducir la motilidad del microorganismo, reducir su capacidad de adherencia a las células epiteliales y reducir la actividad bacteriana. Todo ello hace que el Helicobacter pylori sea más susceptible a la exposición y a la acción lesiva del ácido gástrico. Otra entidad clínica en la que sin duda los inhibidores de bomba de protones se han mostrado muy eficaces es en la curación y la protección de las lesiones provocadas por los AINES y el ácido acetilsalicílico en el tracto digestivo superior. En este sentido, diversos metaanálisis han mostrado la mayor eficacia de los inhibidores de bomba de protones frente a sus fármacos adversarios, como son los antagonistas de los receptores H2 y el misoprostol, en el control de la secreción ácida gástrica y en la prevención de las lesiones gástricas y duodenales en pacientes que toman AINES. De acuerdo a una revisión sistemática para el tratamiento del Helicobacter pylori, donde se evaluaron 43 ensayos clínicos que incluyen terapias triples, cuádruples y secuenciales de primera y segunda línea, se demostró que la eficacia de las diversas estrategias de tratamientos disponibles varía significativamente dentro de las diferentes regiones, como es el caso de la triple terapia estándar, la cual sigue siendo ineficaz en países con cepas resistentes, principalmente a agentes como la claritromicina y el metronidazol, por lo cual esta terapia no sería aceptable como terapia empírica. Entre las opciones de tratamiento de primera línea está la terapia cuádruple con bismuto, la cual no mostró diferencias significativas en sus tasas de erradicación versus la triple terapia estándar. Sin embargo, las terapias secuencial y concomitantes presentan superiores resultados de erradicación y tienen el potencial de mejorarse su efectividad aumentando su duración, mientras que la triple terapia con levofloxacino ofrece los mejores resultados como primera y segunda línea. Como esquema de segunda línea, debe administrarse en una duración superior a un tratamiento de primera línea, y en caso de falla inicial, con un régimen con claritromicina, no debería recurrirse a este antibiótico. Adicionalmente, en caso de falla inicial a metronidazol, como esquema de rescate, se sugiere aumentar su dosis y su duración. Sin embargo, de todo lo antes mencionado, actualmente no existe un tratamiento óptimo de primera o segunda línea que logre una erradicación del 100%. El orden terapéutico deberá realizarse acorde al tratamiento inicial y a estudios locales de resistencia antimicrobiana, para así poder impartir un tratamiento inicial apropiado, descartando las terapias menos eficaces según las experiencias de cada país. Según la revisión de los artículos científicos, determinamos que la principal causa de la úlcera péptica está dada por el Helicobacter pylori, seguido por el consumo de AINES, siendo el más usado la aspirina. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de las úlceras pépticas, se evidencian los siguientes aspectos como la edad avanzada, mayor a 65 años, el sexo masculino, el tabaquismo y el consumo de AINES. La enfermedad úlcera péptica es una patología gastrointestinal frecuente, tanto en países desarrollados como en no desarrollados, cuya incidencia es mayor en el grupo etario de 55 a 65 años en úlcera duodenal, mientras que en el caso de la úlcera gástrica, la incidencia alcanza una meseta a los 25 años en el varón y 45 años en la mujer. Según la evidencia, la sintomatología más frecuente en pacientes con enfermedad úlcera péptica es el dolor epigástrico y la acidez. De acuerdo a la evidencia científica, se logra determinar que el principal método diagnóstico para la enfermedad úlcera péptica es la realización de la endoscopía digestiva alta. Además, los inhibidores de bomba de protones son los medicamentos de elección usados en conjunto con los antibióticos en el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, en comparación con la aplicación de los antagonistas de los receptores H2. Según los estudios científicos, pese a que no existe un tratamiento óptimo para la erradicación del Helicobacter pylori, el uso de la terapia con levofloxacina está dando mejores resultados que la terapia triple clásica con claritromicina. Recomendaciones.
En nuestra investigación se recomienda tomar en consideración a la endoscopia digestiva alta como el método diagnóstico inicial ante la sospecha de una enfermedad ulceropéctica, debido a su alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico y tratamiento de lesiones en el tracto digestivo. Se recomienda además que a todo paciente con úlcera péptica se lleve a cabo la investigación del Helicobacter pylori, debido a que este es el principal agente causal de las úlceras gastroduodenales. Por último, se recomienda que a los pacientes que van a ser sometidos a tratamiento erradicador del Helicobacter pylori se inicie con la terapia triple con levofloxacina, debido a sus buenos resultados en comparación con la triple terapia clásica, con claritromicina, en donde en muchos países se han obtenido datos de resistencia antibiótica.